Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a esta 36ª edición del Festival de Cine de Mar del Plata, una edición híbrida con presencialidad, con grabaciones, con películas online y con la participación de una programación estelar que amamos, adoramos, como suele suceder con las películas que programamos en el Festival de Cine de Mar del Plata. En este caso vamos a hablar un poco con la gente que realizó la película Las Cercanas, dirigida por María Álvarez, un documental muy interesante del cual vamos a hablar con ella, por supuesto, la directora, y con Tirso Díaz Jares Rueda. Lo tengo que leer porque siempre me olvido alguno de los nombres, perdón. Tirso, bienvenida María, bienvenido Tirso, ¿cómo están? Hola a todos, estamos muy bien, contentos de estar otra vez aquí. Hola, ¿cómo están? Muy contentos Bien. acá. Bueno, un placer, como decía, ustedes son los culpables de Las Cercanas, tercer película en la filmografía de María como directora, después de Las Cinéfilas, después del Tiempo Perdido, película que pudimos disfrutar el año pasado en la edición anterior del festival. Y una tercera película que toca dos temas que son indivisibles, aparentemente en esta trilogía, podemos decir, el arte y la tercera edad. ¿Es algo, es un disparador, es una búsqueda? María, tienes la palabra. No es una búsqueda y no es un disparador. Simplemente, bueno, Las Cinéfilas fue lo que fue una idea que tuve de hacer un documental sobre mi propio futuro, sobre lo que yo vislumbro de mi futuro, que es ir al cine a la tarde, a los cines a los que voy ahora. Y a partir de Las Cinéfilas, uno de los personajes de Cinéfilas me llevó al Tiempo Perdido, a leer a Proust, y bueno, la relación entre la tercera edad y el arte era más que evidente en esas dos. Y después iba por la calle y miré a un costado y en un McDonald's vi a dos señoras, y en ese momento yo estaba pensando una película de ficción sobre el vínculo y la relación que tengo con mi hermana, con la cual nos llevamos un solo año de diferencia, y las vi, les saqué una foto porque me parecía una imagen muy potente para esa historia de ficción que estaba pensando, y después a los meses las volví a ver, y así, y digamos que yo siento que Las Cercanas me buscó a mí, ¿no? Como, bueno, evidentemente yo estaba atenta, pero también hubo algo de esto es para vos, acá te lo dejamos, y la relación con las otras dos también era evidente, pero si es una búsqueda, como vos decís, es bastante inconsciente. Bien, bueno, pero forma una trilogía hermosa, permíteme decirlo. En este caso, esta tercera película, Las Cercanas, sigue de cerca, valga la redundancia, a las hermanas Coca y Shinga Cavallini, que, bueno, ya arruinaste la siguiente pregunta, que era, ¿cómo fue ese hallazgo? Porque realmente te ganaste el bingo como realizadora al encontrar personajes tan ricos, con una dinámica tan rica también entre ellas, y con un pasado de gloria. ¿En qué momento te diste cuenta que había una historia para contar ahí, para hacer un documental? Bueno, como te decía, yo las vi y era como una imagen, una foto, y pasaron meses hasta que las volví a ver, y cuando las volví a ver les hablé, les pedí permiso, les conté que yo hace unos meses les había sacado una foto y les pedí permiso para sacarles otra foto, y a partir de ahí fui a tomar un café con ellas a McDonald's, y a partir de ahí ellas me contaron bueno, que habían sido pianistas y que vivían en su casa, y me contaron algunas cosas de la casa, y obviamente eso nunca es suficiente para decir a una película, ¿no? Como me parecieron súper interesantes ya la manera en la que se vinculaban ellas al hablar, y cómo una completaba las frases de la otra y la memoria de la otra, ya me interesó, pero bueno, no, eso no significaba, digamos, dos personas interesantes no necesariamente es suficiente para hacer una película, ¿no? Pero había algo de todo, de lo que ellas me contaron ahí, que bueno, no lo quiero develar, porque también está en la película, que dije, bueno, tengo que ver qué es esto. A raíz de eso fuimos un día a hacerles una entrevista, con la idea de esto, de hacer una entrevista. Ellas estaban muy, muy abiertas, ¿no?
a contar su historia, muy necesitadas de contarla. Entonces creo que fue un encuentro. En el último momento de su vida alguien las vio en ese McDonald's, alguien las miró y alguien les habló y decidió como volver a traerlas, a cierta fama, si se quiere, o cierta notoriedad pública, no sé cómo llamarlo porque no es fama, pero digo, a darles una relevancia pública, ¿no? Y a partir de ahí, cuando fuimos a hacer la entrevista las primeras veces, ahí claramente sí yo supe que había una película y que yo quería hacer algo de ellas, y creo que ellas también querían que lo hiciésemos, y se generó como una necesidad de ambas partes ya, ¿no? Es muy interesante porque al hablar de este proyecto es imposible no pensar en la relación entre documentalista y documentado, ¿no? Digo, el objeto de estudio y la forma en que también, primero es el acercamiento y después en cómo se va construyendo una relación de confianza que sin lugar a dudas es necesaria para un documental como este. En el caso tuyo, Tirso, que estabas seguramente más silente, más alejado, primero contanos vos, Tirso, un poco cómo fue el proceso de trabajo en esta película, a diferencia de las anteriores, y cómo fue también tu involucración, porque bueno, eras un hombre, ¿no? En un contexto femenino. Sí, en un contexto femenino. En realidad es muy como lo ha contado María, pero también fue un poco de la segunda vez que las vio y habló con ellas, me habló a mí justo antes, ay, las he visto a las hermanas, voy a hablar con ellas, y bueno, te llamo en un ratito, a las 2 horas la llamé, no contestaba, a las 2 horas y media la llamé, no contestaba, y cuando por fin hablé con ella me dijo, bueno, en cuanto llegues filmamos. Y entonces yo en realidad nuestra manera de trabajar, la manera de trabajar que tiene María, es siempre de inmersión con los personajes. Es decir, nosotros establecemos un vínculo y una amistad y a partir de ahí nos alimentamos unos a otros. Entonces, en realidad, aparte de las maravillosas películas que María acaba haciendo con todo ese material que rodamos, en realidad la experiencia personal que nosotros vivimos en las 3 películas ha sido verdaderamente maravillosa. Ha sido una de las cosas más bonitas que nos han pasado en la vida. Lo digo ahora como emocionándome, que parece un poco cursi, pero es así. Ha sido así. Entonces, bueno, en el caso de Coca y Ginga, y el caso de ser un hombre, hay muchas veces que es curioso y gallego y con esa voz y no sé qué, no sé cuántos, es como, son todas muy, muy cariñosas conmigo, igual que los personajes de las cinéfilas y del tiempo perdido, y en realidad se convierte en una experiencia de amistad que creo que María además es muy cuidadosa en nunca traicionar. Y también eso hace que la película tenga una veracidad muy, muy especial. Exacto, una cosa que sucede en las 3 películas de María y que me parece que también es algo que tiene que ver, bueno, primero por supuesto con su visión como directora, pero después como ser humano, es en respetar absolutamente a sus personajes, hacerlos brillar y también saber en qué momento cortar, ¿no? Que es clave y que creo que en esta película está absolutamente claro esa búsqueda, esa necesidad. ¿Cuáles son tus procesos como realizadora para entender o saber cuándo es demasiado y cuándo conviene decir basta? En lo que se muestra y en lo que se cuenta. Bueno, claramente eso sucede en la edición, ¿no? En la edición uno se enfrenta, primero que nunca es, en la edición los sentimientos que te produce el material, y cuando hablo de edición hablo de muchos meses después. No, es como que uno filma algo y esa noche que filmaste algo, primero siempre está todo mal, siempre está todo pésimo, siempre el sonido está mal, siempre está todo mal. Digo, más allá de la frustración que uno tiene en la jornada en la que filmó algo, o en la que capturó algo que estaba bueno, que igual sigue estando mal, más allá de las sensaciones que se producen cuando ves ese material en los días posteriores, yo hablo de lo que uno siente como meses después, ¿no? Cuando ve eso, cambia mucho la percepción que uno, y cosas que por ahí en el momento decís esto no va, esto es demasiado, o esto es buenísimo, esto es como, esto
por ahí viéndolo 4 o 5 meses después, con cierta distancia ya, decís esto es demasiado, esto no, o sea, esto no. Todo esto, por eso jornadas enteras, por ahí son situaciones enteras que uno tenía como quizás pilares o como secuencias propias en la película, y decís, esto no es parte de esta película, ¿no? Como que ahí se va formando, y la película misma va marcando sus códigos, creo yo, y sus límites, como hasta dónde sí y hasta dónde no. Hay cosas que están en la película que yo en su momento cuando la filmé dije esto no, y viéndolas un tiempo después la película decía esto sí, porque sí, porque es emoción, porque es humano, porque es verdad que llega a un punto, pero llega a un punto que habla de ser humano, de la humanidad, digamos. Entonces, a la película hablarte y decirte esto sí, esto no, ahí como que se va moldeando, creo, los límites de la propia obra, o no sé, de la película. Sí, yo hablaba, o no sé si lo hablaba o lo pensaba, de delicadeza, y creo que en esta película hay una delicadeza y un cuidado muy fuerte también, establecido por la contundencia de la realidad cotidiana de esas dos hermanas, que tienen un tercer personaje, este documental, que es el departamento, ¿no? El lugar donde viven, que es un tercer personaje de la narración, más allá de algún muñeco, algunos muñecos. Pero el departamento es también claramente un tercer personaje, que de alguna forma termina de definirlas. Contame un poco el trabajo alrededor de eso. Bueno, el departamento claramente, hablando de límites, era un límite constante, porque el departamento no podíamos ni movernos casi, entre ellas y nosotros dos, era muy limitado el espacio y eso hace también que estemos tan cerca de ellas, ¿no? Porque no había manera de tomar distancia, y creo que como vos decís, esto es un límite y al mismo tiempo termina siendo el estilo de la película, el estar tan cerca, ¿no? Después el departamento habla de muchas cosas, porque habla de una clase social, habla de un país, habla de un montón de cosas, ¿no? De la personalidad que tienen ellas con respecto a las fantasías, con respecto a lo apegados a su historia, a lo apegadas a su historia que están. Entonces es como vos decís, todo habla, todo habla y todo, y había mucha historia en ese lugar, ¿no? Mucha historia toda junta. Y bueno, y sí, es muy rico, porque también ellas son dos personas a las que les gustan los objetos, y son apegadas a los objetos, ¿no? Entonces, ya, eso lo notas en todo, en su cuarto, y creativas en su manera de, esto que uno tiene, ¿no? De el imán que pone en la heladera, o digamos, creativas en su manera de organizar los objetos también. Eso creo. Sí, como decís muy bien, el departamento termina hablando de un pasado y de un presente, ¿no? Y la diferencia muy grande entre los dos momentos, que también es un poco lo que pasa con ellas, ese pasado y el presente, que no es más que el tiempo perdido, voy a decir, o no, quizás el tiempo ganado, pero bueno, suponemos que mucha gente está viendo esta entrevista tras ver la película, por lo cual saben muchas cosas de la trama que no vamos a develar, por respeto a quienes aún no la vieron. Pero sí me interesa mucho que hablen ustedes, cada uno de ustedes, de su relación con ellas, fuera de cámara. Si había alguna preferida, cómo era el diálogo cuando la cámara se apagaba, y sobre todo, eso. Corazoncito, ¿para qué lado? ¿Para Jinga o para Coca? Bueno, por suerte, como dos padres, por suerte, cada uno tenía su preferida. O sea que no las vamos a develar cuál es la preferida de cada uno, pero cada uno tenía su preferida, y estaba bueno porque muchas veces filmábamos con dos cámaras, entonces cada uno iba con su preferida, ¿no? Y eso, eso hacía un vínculo. Pero algo importante a remarcar de lo que decís, me parece, es que no hay una diferencia entre el vínculo cuando la cámara está prendida y la cámara está apagada. O sea,
yo y Tirso, los dos tenemos un código de filmar en donde mientras estamos filmando, si las personas que están siendo filmadas nos hablan, nosotros contestamos. No es que o se les cae algo, nosotros lo levantamos. No es que el plano está por encima del momento compartido, o sea, del momento compartido. Y eso tiene que ver también con la confianza que se genera también, porque ellas tienen que sentir que yo, o sea, tienen que sentir, y de hecho yo para poder filmarlas bien tengo que estar escuchándolas de verdad. Y si las estoy escuchando de verdad y una me dice, quiero más agua caliente para el té, yo dejo la cámara y voy a buscar el agua. O sea, entonces la relación con la cámara prendida y apagada es exactamente la misma, por lo menos eso es lo que yo querría aclarar de... Sí, bueno, es que esa es la manera de trabajar en general de María. Quizá El tiempo perdido tenía un espacio especial en el sentido de que nosotros ahí estábamos, digamos que como invitados dentro de un grupo que tenía su propia dinámica. Pero tanto en las cinéfilas como en este caso en las cercanas, es todo junto. Nosotros, la manera que vivimos el documental y de la manera que yo he aprendido a filmar con María, porque yo era como mucho más académico al principio, intentaba como controlar el plano, y María me decía, sí, ay, qué buena idea, pero dame. Y de una manera espontánea convertía todo en esa misma experiencia, lo que viendo sus películas luego ha resultado para mí magnífico, y magnífico porque consigue esa cercanía de la que hablas. Y luego esa manera de trabajar hace que la cámara sea invisible o visible todo el momento, pero da igual. Con lo cual, todas esas fronteras se diluyen en lo que acaba de decir María, que me pareció muy bonito, que es eso, el momento compartido. De esa manera, también yo creo que por eso el cine de María es tan empático, porque consigue romper una barrera entre lo filmado y el filmador, y de la misma manera entre el público y la película. Yo creo, todos estamos fundidos en esas mismas emociones, sentimientos, en esa misma oda a la amistad, al encuentro, al recuerdo, al intercambio. Claro, esa palabra es fundamental, la intercambio, porque esto para nosotros era como ir a visitar a dos amigas. Entonces, yo la tengo que pasar bien también, a mí no me divierte como estar como chupando de ellas algo sin dar. O sea, no la paso, no es mi estilo de compartir con otra persona. Entonces, como que la filmación se generaba en momentos donde la tenemos que pasar bien todos, ¿no? Como estamos pasándola bien, estamos compartiendo un momento y ellas la tienen que pasar bien. No se trata como de sacarles algo, ¿no? Como de sacarles e irnos. Es como darles y ellas al mismo tiempo nos dan un montón y entonces se genera eso, el intercambio, creo que es importante. Sí, y bueno, no solo pasarla bien, sino pasarla mal juntos también, como buenos amigos. Claro, porque exacto. Cuando hay un problema también lo compartimos. Exacto, pero como estar presentes como seres humanos, no ser una cámara o dos personas que están haciendo una película. Somos dos seres humanos que nos hicimos amigos o amigos de ellas y ellas quieren hacer algo con nosotras y nosotros y en ese hacer, bueno, compartimos, ¿no? Bien, hay una filosofía documental ahí que es muy sana y que termina recabando en una cercanía que tiene tanto de disfrute como de terrible en algunos de esos momentos malos, como bien dicen ustedes, que les tocaron compartir. Y cuando decimos malos, es de toda la gama de emociones posibles, porque creo que una de las cosas geniales que tiene el documental es que nos acerca a las cercanas y nos hace compartir esos momentos y vivirlos con la misma intensidad, si se quiere, que lo viven ellas, sin que esté exento el humor. Y eso me parece que también es una característica muy, muy puntual de este documental específico, que hay mucho humor y hay mucha alegría, aún en los momentos más nostálgicos por un lado, o más
jugados desde lo emocional en cuanto a esos malos momentos, pero el humor está siempre ahí. Hay una construcción muy cuidada, también desde el montaje del humor. Me gustaría que hablen un poquito del humor y las cercanas. Bueno, el humor lo tienen ellas. O sea, el humor es la manera en la que ellas ven la vida y con la cual viven su día a día. Entonces era imposible que eso no estuviese en la película, y de hecho si ellas no hubiesen tenido ese humor, yo creo que no hubiese hecho la película tampoco. O sea, es parte intrínseca de mi atracción hacia cómo ellas, y parte de mi admiración hacia cómo ellas viven todo lo que les pasa, todo. O sea, todo lo que les pasó, todo lo viven con humor y siempre rematan todo, pueden estar llorando, o sea, cosas que no están en la película, pero podían estar llorando y igual había frases de humor en ese momento que por ahí no están editadas en la película, ¿no? Pero digo, siempre había una dosis de humor, ¿no? Hasta los momentos más... Sí, aparte, aunque parezca aquí muy seria hablando de su película, María es muy divertida. Entonces, también es una persona que disfruta haciendo comentario, haciendo reír, compartiendo una risa, también con esa complicidad que logra, en este caso no solo con los personajes, sino en general, ¿no? Entonces, una vez más, eso se alimentaba, ¿no? Y hay algo que es un espíritu de niño que tienen ellas y que tenemos nosotros. O sea, hay algo de permanecer siendo niños que nosotros lo tenemos y que ellas lo tienen, y hay algo de eso, entonces de juego, ¿no? De juego constante aún en las situaciones más dramáticas. Iba a decir precisamente eso, que lo lúdico me parece que es indivisible en el nexo que establecen ustedes, que además es el nexo que tienen entre ellas, esa cosa alegremente o no, a veces competitiva, esa cosa de estar encima de la otra, y digo, hay una cosa muy lúdica todo el tiempo, y creo que es por lejos tu película más lúdica como directora, María. Y me gustaría que ahora nos cuenten un poco cómo es el proceso, porque claramente sos una persona que desde el rol de directora se toma muy en serio el proceso de montaje, hasta de manera personal, ¿no es así? ¿Cómo es ese trabajo? ¿Cuánto tiempo de rodaje? Esta es la clásica pregunta de estudiante de cine, ¿no? ¿Cuánto tiempo de rodaje y cuánto de montaje tuvo la película? De rodaje en realidad muy poco y muy como salteado por muchas cosas, circunstancias. Muy poco significa, no creo que hayamos rodado con ellas más de 2 semanas en total, salteado todo, ¿no? Nunca fue todo. ¿No? Creo, más o menos. Sí, quizá un par de días más. Sí, quizás 2 semanas y media, pero no. Todo esto, ya te digo, por ahí era un día, 2 meses, otro día, un mes, otro día, o sea, como muy salteado. Y la edición, te diría, un año más o menos. Pero sí, yo creo que más que directora soy editora, o sea, pero editora solo de lo que yo hago. No, o sea, es muy limitado lo mío, es súper limitado, pero creo que mi trabajo se basa en la edición, es eso que creo que ya te dije el año pasado, que es que voy a pescar con red, saco basura, saco peces, saco estrellas de mar, saco un poco de todo del mar, y después decanta y ahí voy como agarrando. Y ahí se construye la película. No me cuesta decir que dirijo, porque en realidad no hay ninguna indicación más que no cortar, más que seguirla, más que, o sea, no hay indicaciones de planos, no, es ir a la búsqueda de la verdad emocional, de lo más verdadero, pero no significa algo importante, puede ser esto, un gesto al pintarse los labios, o sea, lo más verdadero es ínfimo para mí. Entonces es un proceso muy intuitivo que no tiene que ver con la planificación ni con, creo que la palabra dirección, no sé si representa, porque la dirección la marca en realidad la persona que estoy filmando.
como si lo Bueno, estuviese pero eso dirigiendo una persona. es una forma de dirigir. Dejar el Seguir, poder en el documentado, o sea, y entender el montaje también como el proceso final del armado real de una película. sí, el montaje yo siento que después el material ese me habla, literal, o sea, por eso es algo muy personal y muy mágico también, me va diciendo más o menos por dónde. Igual es importante aclarar que este método de trabajo creo que es el que utilizamos para estas películas, ¿no? No necesariamente creo que sirva para documentar, o sea, ni tampoco creo que sea el método que voy a utilizar siempre, o sea, creo que depende muchísimo, como decía Tirso, El Tiempo Perdido fue otro método de trabajo y otra situación. Depende muchísimo lo que uno esté buscando, y quizás en ese sentido por ahí volvemos a la dirección, en el sentido de que yo por ahí tengo en la cabeza o en el cuerpo lo que veo de eso, o sea, lo que veo de esa película, entonces el método de trabajo, que sería la dirección, sería este de seguir lo que me dice el personaje, que sería por ahí, como vos decís, la manera de dirigir este tipo de documentales, que va más, como decía Tirso, las cercanas y las cinéfilas, ¿no? Sí, yo también creo que, de todas maneras, yo viendo trabajar a María en ese sentido, a mí siempre me resulta muy, muy gratificante esta idea que dice que es como muy a la pesca bruta, pero sin embargo siempre tiene la mirada puesta en algo que parece como muy abstracto y en realidad no lo es, porque te das cuenta de que ella, cuando vamos trabajando, yo me voy dando cuenta de que ella sigue y sigue y sigue, ¿no? Entonces, algo tan abstracto como decía ella, de el vínculo entre dos hermanas, la relación entre dos hermanas y lo de universal que tiene eso y lo de miles de facetas que puede tener, sin embargo ya lo tiene siempre detrás de la cabeza, y aunque no, hay veces que no te da indicaciones precisas cuando estamos filmando, aún así si la sigues un poco, si la escuchas y la sigues un poco, siempre va a esa intención, ¿no? Y en este caso, además, como ella dice, dirige los personajes, pero ella también, a través de la interacción que antes hablábamos, también lleva las cosas hacia un lado, hacia otro, sin demasiada, sin perversidad, digamos, ¿no? Sin ir como a forzar al personaje a nada, pero simplemente por el interés de hablar de ese tema, ¿no? Eso es importante, como que el interés lleva a exprimir, digamos, la situación compartida hacia los lugares que a mí me interesan. Digamos, a mí me interesa el vínculo, las vi a ellas, si le saqué una foto porque me interesaba el vínculo de las hermanas, claramente cuando estoy pasando tiempo con ellas, y bueno, estoy interesada pero profundamente en saber algo de eso, en preguntarme, pero ¿cómo es esto? Y ya darme cuenta que no es un vínculo entre dos hermanas, sino es entre dos personas que podrían ser una pareja después de 50 años, digamos. ¿Cómo es este vínculo de dos seres humanos que vivieron toda la vida juntos, juntas? Entonces, ese interés es lo que, o sea, es imposible que yo esté con ella si no quiera saber de eso, porque es como lo que es mi imán, lo que me mueve, mi zanahoria, ¿no? Bueno, y quizás esa es la dirección, la zanahoria. Totalmente. La dirección como entendida también Exacto. como norte, ¿no? Sí, sí, la pulsión. Uh-huh. En algún momento hablábamos de tu proceso como montajista del Tiempo Perdido, y lo riguroso que fue como trabajo en cuanto a la cantidad de horas y una búsqueda muy puntual y muy específica de buscar un montaje conceptual. Que aquí me parece que es un trabajo casi opuesto. Acá hay algo más desde las tripas, si se quiere, ¿no? Hay algo más si bien hay claramente unas ideas de estructura que me parece que también funcionan de maravilla, hay algo más emocional, si se quiere, en el montaje. Sí, claramente, a pesar de que fue un proceso largo, porque el tiempo perdido, como vos decís, yo en un momento tuve una película de 30 horas, ¿no? De 10 horas, bueno, el libro ya es largo, ya era todo, era un ejercicio, como decís, intelectual. Era un ejercicio mucho más intelectual, para mí muy divertido también y muy entretenido, pero más intelectual.
Las cercanas no tenía tantas horas, porque no filmamos tantas horas, y yo ya vi mucho el material, pero vi mucho el material antes de empezar a armar, y yo ya había puesto en un papel lo que era la película, para mí, lo que era la estructura de la película. Y cuando volqué las escenas a la línea, digamos, cuando empecé a armar las escenas y las empezamos a pegar, o sea, tuve una película de 1 hora 40 ya directo, o sea, tuve la película. Después, obviamente, la película pasa por meses de esta escena acá, o sea, como este plano, este cosito, muy detallista, pero fue del papel a verla y era la película que sí, que estaba, y había escenas que estaban en el papel como en duda, que ni siquiera hubo que editarlas, digamos, porque me di cuenta que no, lo que hablábamos antes, ¿no? Me di cuenta que la película ya era otra cosa. Entonces fue de alguna manera más, sí, visceral, como decís vos, y más al hueso, como es esto, no hay otra, o sea, es la película que tenía que ser y por un montón de cosas, de cosas que queríamos hacer y no pudimos hacer, escenas, o sea, ellas la íbamos a llevar al tocar al Colón, teníamos el permiso, o sea, un montón de cosas que no pudimos hacer. También hubo un ejercicio de aceptación, de decir, esto es lo que tenemos, vamos a ver qué hacemos con esto y cómo podemos, digamos, lograr hacerles la película lo más fidedigna posible y lo más con esto que tenemos, ¿no? Y sin esas cosas que eran muy lindas que no pudimos hacer. Ahora les voy a dar, esto es una impresión más personal, pero me parece que una cosa que tiene genial la película a nivel estructura, y cerrando todo el tema del montaje, es que me parece que guarda mucho de la estructura del cine de ficción. En la construcción, en la dosificación de la información, en la idea de la construcción del personaje, como bien decía recién María, a partir de los pequeños detalles y cómo cada personaje se define. Y hay algo también en la progresión de lo que vemos, de lo que nos cuenta la película, que guarda mucho parentesco con la estructura del cine de ficción, sin serlo, por supuesto, y alejándose por la naturaleza misma de la película. Pero hay algunas nociones ahí que me parece que son muy interesantes y que le dan una riqueza todavía mayor desde lo estructural. No sé si hubo algo de esa búsqueda o salió de manera natural. No, salió de manera natural y como vos decís, creo que lo que tiene también el componente de ficción que tiene es el conflicto tan potente también, ¿no? O la cantidad de conflictos en realidad. Digamos, la cantidad de tramas en donde hay un conflicto más, si se quiere, superficial, más obvio, un conflicto concreto de la acción, digamos, de lo que pasa en el momento. Después hay otro conflicto que es el conflicto de ellas dos como vínculo. Después hay otro conflicto que es la carrera, que es lo que pasa. Y después, por último, está el conflicto humano, digamos, todos, que es la vida, la muerte, las relaciones, el amor, el odio, la dualidad. Entonces, esa cantidad de conflictos me parece que es lo que hace que, de alguna manera, uno vivencie un poco la película como si fuese una ficción, ¿no? Sí, yo de todas maneras que opino que María es sobre todo narradora y yo lo veo mucho en las películas que hemos hecho juntos, como María tiene muy clara la noción de estructura. Yo siempre le digo como de broma, nosotros hacemos cinema verité con estructura de película de Hollywood de los años 40, ¿no? Para nosotros la estructura, para mí también, y cuando la veo trabajar a ella lo disfruto mucho porque es primer acto, interludio y tercer y final acto. Y le gusta dosificar la información, le gusta dar al espectador, no tomarlo por tonto, no tiene miedo de hacer elipsis, no tiene miedo de que alguna cosa se quede porque ella lo va a desvelar. Y todo lleva a todo. Y en ese sentido para mí es una montadora y una narradora, porque en realidad lo que hace al editar es crear la película, que en el documental es algo casi inherente. Es
estructurar la información de una manera fabulosa. Yo lo disfruto mucho viendo los diferentes procesos de montaje, porque como todo lo hacemos en casa, pues todo queda aquí. Pero para mí, incluso en El tiempo perdido y Las cinéfilas, se nota esa manera de una película es una película, los 3 actos se rompen y se superan en otros tipos de cines y están muy bien y algunos son geniales, pero tiene una manera de narrar que a mí me encanta porque no deja nada, el cuchillo lleva a algún sitio, si enseña algo es porque tiene que estar ahí, porque algo te va a decir de eso y puede que te lo desvele en el tercer acto y puede que no te des cuenta, pero tu subconsciente sí. Y es un cine de alguna manera clásico el que hace y por eso funciona también esta película, aparte de, por lo que decía María, de porque tenía todos esos elementos con los que jugar, pero hay que saber mezclarlos. Sin duda, y creo que ese clasicismo al que viene evocás, que está ahí muy presente, también hace que sea de alguna forma, de esto, lo que digo no quiere decir que las anteriores no lo sean, pero me parece que es la película más accesible para el público no festivalero, si se quiere, o el público menos cinéfilo. Me parece que es la más accesible y que tiene un encanto que trasciende las edades. Sé como un hecho que inclusive el público joven ha tenido muy buena respuesta en él, ¿no? En las pocas personas que la vieron, porque la película se está estrenando ahora. Sí, sí, no, hicimos un solo testeo del montaje. Sí, la verdad que no podemos hablar en comparación con las otras 2 películas porque, porque es como hablar de eso de 3 hijos distintos, es raro. No les voy a preguntar cuál es su favorito, no se preocupen. No lo diríamos tampoco. Creo que no lo No sabemos, sabemos. pero sí es verdad bueno, que esta película creo que produce un impacto, o tiene un impacto, que en el cine es emoción, ¿no? El cine es emoción, y esta película tiene mucha emoción. Entonces eso hace que la ve, si se involucra con la historia y los personajes, es muy raro que quede indiferente, ¿no? Porque tiene mucha emoción, o sea, mucha emoción lo que ellas, cómo son, cómo vivieron, todo. Sí, Coca y Shinga Cavallini, 2 personajes increíbles que al verlos en el documental uno dice qué buena situación la de que exista alguien que registre esto, pero en realidad es esas vidas, esos personajes, esas personas y su transformación en personajes dentro de una narración, me parece que encontraron también en vos, María, y en vos, Tirso, como el segundo en mando, una química imposible de conseguir con cualquier otro realizador, realizadora. O sea, hubo una conjunción de estrellas alucinantes y el resultado me parece que no puede ser mejor. Es una obra absolutamente disfrutable, aun cuando se padece en algunos momentos, y que me parece que lo más interesante que tiene, además de ser evocativa de todo esto, ¿no? De una sociedad, de un país, de una forma de ver y de ser, también me parece que lo que hace es conectarnos con esa naturaleza y con esa cercanía que inevitablemente tenemos, porque esas cercanas son nosotros de alguna forma, y creo que es un logro de la película que hay que subrayar y que está ahí muy presente. Si bien son ustedes las caras visibles, no son las únicas personas que formaron parte de este proyecto, que como todo, aún la película más pequeña, implica la interacción y el trabajo con otras personas. No sé si hay alguien del equipo a quien quieran mencionar. Bueno, primero, primero a gente que participó enfrente de cámara, Julio Roldán, el doctor de muñecos, que es una persona hermosa. Hay otro documental ahí, ¿eh? Hay otro documental ahí. Hay otro documental ahí, hay una persona hermosa y hay un lugar hermoso para ir a visitar y para ir a arreglar cualquier muñeco. Es un genio. A Carla Cavallini, que es la sobrina de las gemelas, y a Ofelia, que es la mamá de Carla, la cuñada de las gemelas. Muchísimas gracias. Carla fue una pieza fundamental de la película.
y realmente nos quedamos con una amiga de todo este viaje que fue a hacer la película. A Bruno, que es de Bruno Pianos, que es el tasador de pianos, que está en la película, y nada, también es una pieza clave del engranaje, y a sus empleados, a sus trabajadores, que son los mudadores, que tienen una tarea muy grande, que ahí está en la película, que los que la vean van a ver que hicieron un gran esfuerzo. También agradecerle a nuestro equipo técnico, a Agostina Brick, nuestra directora de producción, Martín Grinaski, que ha estado a cargo de la postproducción de sonido, Guido Tomeo, que ha sido el colorista de la película, Ariel Ledesma, que se encarga de la postproducción y los deliveries, y a Sebastián Schager, que estuvo con una consultoría de montaje trabajando con María durante un par de semanas, y a nuestra asesora musical, Romina Silio. Solo comentar también que toda la música que se oye en la película está interpretada por las dos hermanas, forma parte de su archivo personal, música grabada en vivo en diferentes actuaciones. Y de la época en que salían de gira, ¿no? O sea, de su época de gloria. 1948, o sea, son como grabaciones antiguas que se hubiesen perdido, ¿no? Esa es otra cosa que también te hace pensar mucho en la película. No sé si quieren decir algo más antes de despedirnos. Nada, a los que la han visto, muchas gracias por verla, y a los que todavía no, que no se la pierdan. Ahí está. Bueno, Las Cercanas entonces, dirigida por María, aquí presente, con la asistencia y el apoyo siempre de Tirso. Una de las películas de esta 36ª edición del Festival de Cine de Mar del Plata, que nos da muchísimo placer volver a contar con ellos en nuestra programación, y puntualmente con esta película que sin lugar a dudas va a tener mucha resonancia. Gracias María, gracias Tirso, gracias a todos ustedes por acompañarnos hasta aquí, y si no vieron la película, ¿qué están esperando? A buscarla cercana. Muchas gracias. Festival también. Muchas gracias al festival. Gracias al festival también por